Dios les bendiga en esta hermosa oportunidad. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar acá a través de esta red social y plataforma digital. Hoy, como siempre, en nuestro anhelo, en el amor de Jesucristo, de dar a conocer la palabra de Dios en una forma breve. Hoy nos queremos centrar en algo muy importante, y para lo cual en el libro de Job, específicamente en el capítulo número 37 y de los versículos número 5 al número 13, ya que aquí hay definitivamente una gran verdad. En primer lugar, que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, el eterno creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible e invisible, de todo lo que tiene aliento de vida, lo que es energía y materia. Esto es lo que Dios hizo, y no como equivocadamente y con todo respeto la teoría del Big Bang que todos conocemos, que lamentablemente los ateos han divulgado por mucho tiempo. Pero hoy a la luz de la palabra y con todo el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a compartir esta palabra, en la cual en el libro de Job, en el capítulo número 37, versículo número 5 al número 13, dice así: honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también, llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios, se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causas de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Amén. Hoy, definitivamente, a través de estos versículos que hemos leído y que están escritos en la palabra de Dios, y nosotros sabemos que la palabra de Dios es verdad, y por lo tanto nuestro deber es dar a conocer lo que Dios tiene y quiere para cada uno de los seres humanos. Hoy, si nos damos cuenta desde el punto de vista terrenal, específicamente en el tiempo atmosférico que está acá en Guatemala, específicamente acá en la ciudad capital, que se están viviendo temperaturas muy bajas. Esto pues es algo normal, es natural en cuanto a lo que es el funcionamiento de la tierra que Dios estableció, ya que, como todos sabemos, que Dios también estableció las leyes de la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, Él es eterno Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que está arriba, sobre y debajo de los mismos. Escrito está en la palabra. Y acá nos hace ver algo muy importante, que todo está bajo el control de Dios. Hoy estamos, como les reitero, y todos lo conocemos, principalmente acá en la ciudad de Guatemala se está viviendo un clima tremendamente con una temperatura muy baja. El frío, el viento está dando mucho lo que es el resfrío. Es algo natural también. Y entonces, pero esto tiene un propósito, ya que todo está bajo el control de Dios. Recordemos que en el caso del frío, de los vientos, las lluvias, los huracanes, las tormentas, los fenómenos atmosféricos, como se le conocen, todo esto está bajo el control de Dios. Y
Nosotros sabemos que lo que estamos ahorita exponiendo, lo que es el frío, principalmente, esto definitivamente nosotros lo sabemos debido a que, por ejemplo, la ciencia de la física, dentro de una de sus ramas específicamente está lo que todos conocemos, la meteorología. Todos sabemos de la misma y que pertenece también a las ciencias de la Tierra en el caso de la meteorología, y lo reiteramos, de la ciencia de la física. Y en el caso de la meteorología, esta es la que se encarga específicamente de estudiar el estado científico de la atmósfera, así como también utilizando leyes físicas. Y dentro de ellas también otra de las ramas de la ciencia de la física es la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica y la mecánica de fluidos, para explicar y predecir los fenómenos atmosféricos como el clima, los vientos, las nubes y las lluvias. ¿Y por qué relacionamos esto? Aquí acabamos de leer estos versículos, porque dice: truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Sabemos que definitivamente todo esto, en el caso de lo que les mencionábamos, nadie puede predecir a ciencia cierta. En este caso, lo que estamos platicando de la meteorología. En Guatemala está el INSIBUME. Ellos solamente hacen un estudio y pronostican, pero no es un pronóstico que se va a cumplir al 100%, porque eso nadie lo sabe. Ni aun aquellos grandes físicos que han existido a lo largo de la historia humana han logrado predecir con exactitud lo que es todo lo que la ciencia de la física puede aportar en el caso de la rama de la meteorología y en general. Entonces, todo está bajo el control de Dios, porque dice que Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Dios es inescrutable. Nuestra mente natural, humana, por mucho que nosotros lleguemos a desarrollar un coeficiente alto, no nos da para tanto. Dios es todopoderoso, omnipotente, y nuestra mente no nos da para tanto, para llegar a una definición realmente. El poder ilimitado de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Entonces, dice: porque a la nieve, dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. Cuando nosotros nos damos cuenta cuando llueve, lógicamente todos buscan su resguardo para no mojarse. Y en el caso de los animalitos, de las bestias del campo y todo, también lo hacen. Y por lo tanto, cuando llueve, eso sucede para que todos los hombres conozcan su obra, dice. Pues como hay todo en la vida, hay muchos que son ateos y escépticos. Y ellos dicen: bueno, no, es que esto es parte de la naturaleza, esto es normal, porque esto es parte de los fenómenos atmosféricos. Sí, pero están bajo el control de Dios. Ya lo vamos a dar los dos versículos claves en los cuales confirma aún más esto. Dice: las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Aquí ya nos está dando todo lo que es la indicación de los fríos y de los vientos. Recordemos que los vientos son masas de aire que van y vienen. No se estacionan en ningún lado. Van y vienen del norte al sur, oriente y al occidente, giran alrededor y vuelven, porque constantemente están girando. Mira cómo es el poder de Dios. Dios, cuando creó el cielo, la tierra, lo hizo, principalmente la tierra, lo hizo con una perfección tremenda.
Y mira, aquí lo está explicando la palabra de Dios. Y mira, el frío de los vientos del norte. Sabemos que principalmente en el polo norte es más frío todavía que el polo sur. Y por lo tanto, de ahí cuando dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Mira, el hielo. Todos sabemos que el agua tiene se manifiesta en sus tres estados, tanto el líquido gaseoso como lo que es el sólido. Y en el caso de las nubes, es formada por vapor de agua, todos lo sabemos. Y entonces, pero esto se da por el poder de Dios. Y claro está, hay explicación científica. Pero recordemos, en primer lugar, ¿de dónde viene la ciencia? Sea cual sea, viene de Dios. ¿De dónde viene la sabiduría que los científicos, ya sea ateos, cristianos o que quizás no tengan ninguna religión, como se dice comúnmente, ¿de dónde viene? Viene de lo alto. La sabiduría de Dios y la sabiduría humana terrenal viene de Dios. Y dice, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Mira, cuando el mar, hay sectores en donde los barcos, aún aquellos barcos rompehielos, se atascan muchas veces. Y mira, dice, regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Mira qué hermoso lo que el Señor permite. Muchos se quejan, es que llueve mucho, es que no llueve, es que hace mucho calor, es que hay mucho sol. Dios conoce y en el versículo número 13 nos vamos a dar cuenta de muchas cosas también, porque dice, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande, las lluvias, los aguaceros. Y dice, unas veces por azote, otras por causa de su tierra y otras por misericordia las hará venir. Aquí hay un orden. Muchas veces principalmente los fenómenos atmosféricos, hay un origen, hay explicación científica también, pero aquí hay algo muy importante, que todo está bajo el control de Dios. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros nos damos cuenta que dice acá, unas veces por azote. A manera de ejemplo, cuando hay tormentas, cuando hay inundaciones, cuando hay sequías, muchas veces aquí lo dice la palabra. Mira, no lo estoy diciendo yo, aquí está escrito y no lo estoy interpretando a mi manera o lo que mi raciocinio me diga, no, aquí está escrito. Mira, dice, unas veces por azote, debido al pecado y la maldad de muchos y de muchas, Dios muchas veces permite que a través principalmente de las tormentas, de los huracanes, de las sequías, haya caos. Porque muchas veces el hombre y la mujer se empecinan en vivir a su manera. Y principalmente cuando le hacen daño a las personas. Cuando están pecando en una forma ya muy deliberada y en una forma de malignidad extrema. Entonces muchas veces Dios permite, a manera de ejemplo, los torrenciales, las inundaciones, lo que es las sequías prolongadas. Y por azote, dice. Porque muchas veces el hombre y la mujer como seres humanos, muchas veces no entendemos por bien y tiene que venir la tormenta en nuestra vida. Tiene que venir muchas veces la corrección de Dios y muchas veces esas correcciones son muy duras. Pero si no, y aún así hay muchas personas que se empecinan y no hacen caso. Y mira, por eso dice unas veces por azote, otras por causa de su tierra.
lo dijimos, Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que está arriba, sobre y debajo de los mismos. Él creó las leyes de la naturaleza, lo que les explicamos y lo que estamos leyendo acá. Y también dentro de eso, Él estableció lógicamente un orden en la tierra. A manera de ejemplo, la capa de ozono en la atmósfera. Si la capa de ozono no estuviera en la atmósfera, ¿qué pasaría? Que los rayos ultravioleta del sol caerían directamente a la tierra y lo quemaría todo. Mas sin embargo, Dios en su infinita misericordia permitió que la capa de ozono cubra lo que es en el espacio de la atmósfera, para que los rayos del sol ya no caigan directamente sobre el planeta Tierra, porque si no lo quemaría. Y no lo digo yo, tú lo puedes buscar ahora en la era de la tecnología moderna y lo puedes tú comprobar. No se necesita muchas veces ser uno un científico o un estudiado intelectualmente para saber muchas cosas. Y entonces Dios dejó un orden establecido en la tierra. Cuando dice acá, otras por causa de su tierra. Recordemos que hay 4 estaciones en el año: el verano, el invierno, la primavera y el otoño. Las 4 estaciones por lo regular en la mayoría de los países de Europa sí se marcan bien. En cambio acá en Guatemala específicamente solamente se marca lo que es el invierno y el verano. Y hay un orden. Porque si Dios no hubiera establecido ese orden, ¿qué sería de la humanidad? ¿Qué sería de este planeta? Yo creo que definitivamente ya ni existiéramos. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, Él es perfecto. Él cuando hizo los cielos y la tierra lo hizo de una manera perfecta. Ya en otros próximos lives que tengamos lo vamos a explicar cómo Dios formó todo lo que es la tierra y todo lo demás complementario. Y mira, si el Señor no tuviera misericordia de nosotros y lloviera siempre, ¿qué sería? O que si estuviera solo sol y sol, ¿qué sería de la raza humana? Y mira, hoy estamos viviendo un clima muy inclemente, con unos fríos tremendos. Pero si también hay un propósito ahí. No lo sabemos si Dios permite esto porque algo iba a pasar en la Tierra, alguna falla geológica o otro fenómeno atmosférico. No lo sabemos, ni aún ni los científicos. O no sabemos si hoy es una corrección de Dios para muchos. No lo sabemos, solo el Señor lo sabe. Entonces, yo quiero que me acompañes o quiero compartir acá en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, en versículos 14 y 15. Dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Aquí menciona las estaciones. Por eso les decíamos, Dios en su sola potestad, Él cuando formó los cielos y la tierra lo hizo de una manera muy sincronizada y perfecta. Y por lo tanto, dejó un orden establecido. Y como lo reiteramos, si no lloviera, ¿qué sería? Y si solo sol y nunca lloviera, ¿qué sería? Y mira qué bendición de Adán y Eva en el tiempo que fueron fieles en obediencia a Dios, que dice que no había llovido, sino que era un vapor que regaba el agua, que regaba la tierra, hacía la función del agua. Entonces, mira, cuando dice otras por causa de su tierra,
otras por misericordia las hará venir. Por eso te decía, si Dios permite muchas veces estos fenómenos atmosféricos es con un propósito. Ejemplo, les mencionábamos lo de las sequías. Recordemos que en aquel tiempo de el profeta Elías, dice que por causa del pecado del rey Acab, que lo dominaba su mujer Jezabel, no llovió sobre la tierra 3 años. Y fue hasta que el profeta Elías le oró a Dios para que mandara la lluvia, porque ya estaba causando ya destrucción en el pueblo de Israel. Imagínate una sequía prolongada de 3 años. Mira qué destrucción. Y por misericordia, Dios atendió la oración del profeta Elías para que lloviera. Y mira, en regiones de África se sabe que pasan meses y no llueve. Y hay una sequía prolongada. Y en otros lugares también de África que solo llueve, llueve, llueve. Y no sale el sol, por decirlo así. O sea, los extremos. Si aún desde el punto de vista terrenal, en cualquier aspecto de la vida, los extremos son dañinos, imagínate, mucha lluvia, mucho calor. Entonces, hoy te digo, dice, otras por misericordia las hará venir. Y por eso les mencionaba, Dios es inescrutable. Hay cosas secretas, hay misterios de Dios que no le es dado al hombre conocer. Quizás cuando ya estemos en su presencia, tal vez Él las va a dar a conocer. Pero hay cosas que no le es dado al hombre o a la mujer saber. Dios conoce y sabe por qué lo hace. Y esto es bíblico. Y para que no haya ninguna duda, mira lo que dice acá la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 29 y versículo 29. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que no le es dado al hombre ni a la mujer conocer. Hay un misterio. El apóstol Pablo, acá aparece en una de sus epístolas el pasaje, debido a la persecución que él sufrió en su momento por predicar el evangelio de Jesucristo. A él lo lapidaron en cierta oportunidad y lo dieron por muerto. Y dice, y se sabe que fue en ese momento cuando a él le dieron por muerto que él en el espíritu fue llevado al tercer cielo, dice, en donde él escuchó cosas inefables que no le es permitido al hombre y a la mujer conocer. Él fue llevado, lo que bíblicamente el tercer cielo es en donde está el trono de Dios. Y él fue llevado a ese lugar en el espíritu, ya que lo habían dado físicamente como muerto, porque lo habían apedreado, porque él estaba predicando el evangelio de Jesucristo y en una ciudad fue apedreado y fue dado por muerto, y se sabe que fue ahí en donde él tuvo esa visión en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo, en donde él vio y escuchó cosas que no le es permitido al hombre conocer. Entonces hay cosas secretas, y mira, y por eso lo decimos, Dios es inescrutable. Nuestra mente, por eso Él es Dios todopoderoso, omnipotente. Y mira, su misericordia es tan grande, que envió a su Hijo unigénito, amado, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a dar su vida por nosotros, para salvarnos de la condenación, debido al pecado de Adán.
para sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y mira, hoy en día, a través de lo que estamos acá aprendiendo el día de hoy, porque todos estamos aprendiendo, es nuestro deber darlo a conocer. Y mira, y te lo vuelvo a reiterar, este versículo número 13 dice unas veces por azote. Ya lo explicamos, que muchas veces por el pecado y la maldad extrema, Dios permite, principalmente a través de los fenómenos atmosféricos, llámese lluvia, viento, o lo que es las lluvias, como reiteramos, para que las personas recapaciten. Principalmente cuando hay época de invierno, hay muchas inundaciones. Y muchas veces también hay pérdidas humanas. Y cuando dice acá, otras por causa de su tierra, cuando hay prolongadas sequías, pues Dios en su misericordia manda la lluvia. Y cuando llega la estación lluviosa y no llueve, por misericordia Él envía la lluvia. Entonces, hoy definitivamente nos damos cuenta. Tan grande es el amor de Dios, como lo mencionamos anteriormente, que solamente cuando estamos en el Señor vamos a comprender muchas cosas. Y por eso es necesario hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que estás a través de esta transmisión, amigo y amiga que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, mira cuán grandes cosas Él permite en nuestra existencia, porque por eso lo mencionamos. Si Él no hubiera dejado un orden establecido desde el punto de vista terrenal, y principalmente de esto que hoy hemos tocado, de los fenómenos atmosféricos, principalmente del frío que hoy está haciendo acá en la ciudad de Guatemala, yo te digo algo, que cada día Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces nos suceden cosas porque somos desobedientes, somos rebeldes. Si bien es cierto, somos humanos y que somos seres imperfectos, que si no fallamos en una manera, fallamos en otra, pero también debemos darnos cuenta, siempre lo hemos dicho y lo reiteramos, la situación tanto en lo social, económico y político de Guatemala y de los demás países del mundo, eso nos da la pauta que cada día lamentablemente el pecado, la maldad extrema se ha multiplicado tanto, mas sin embargo siempre sobreabunda la gracia de Dios a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y uno de los motivos por los cuales nosotros el Señor nos ha permitido llevar a cabo estos enlaces es porque queremos que la palabra de Dios llegue a muchas personas, porque definitivamente nosotros sabemos que hay mucha necesidad en las personas. Entonces, hoy yo quiero dejarte esta reflexión. Busquemos de Dios cada día. Pidámosle que su gracia y misericordia en Jesucristo esté cada día en nuestras vidas. Porque mira, no es casualidad lo que hoy está pasando. No es casualidad que cada día lo que es las situaciones que se están viviendo a nivel mundial. Mira, hoy los días se han acortado. Es increíble. Y no lo digo yo, sino que tú lo puedes ahí buscar en las redes sociales principalmente. Los días ya no son de 24 horas, son de menos horas. El tiempo transcurre. En cierta oportunidad me decía una persona
es que el tiempo se va luego porque es según como uno viva, según su forma de vida. Pero aún viviendo uno, como se dice comúnmente, sin meterse a problemas y de su casa al trabajo o de la iglesia a su casa, el tiempo es el tiempo. El tiempo va para adelante y no se detiene. Y algo muy importante, que esto no es casualidad, ya lo dimos a conocer, que Dios estableció un orden en todo aspecto para que el ser humano tengamos sus ricas y abundantes bendiciones. Porque como lo dije, si no lloviera, imagínate, y si solo lloviera, y si solo frío fuera, y si fuera, o sea, Dios en su misericordia es grande, que envió a su Hijo a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy, sigamos adelante. Y es mi deseo, mi anhelo, que esta serie de enseñanzas, temas bíblicos, sean de bendición. Y siempre lo manifestamos. Alguna sugerencia, alguna duda, háganla llegar. O una corrección también, porque somos humanos, por eso yo lo mencionaba. Como seres humanos en una o en otra manera fallamos, pero en lo que es la palabra de Dios siempre nos acogemos a lo que el Espíritu Santo nos revela. Nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para que esta palabra, al menos lo de la palabra de Dios, sea tal y como está escrita y tal y como es su interpretación. Porque recordemos que el Espíritu Santo de Dios es el que nos da la revelación de la palabra de Dios. Para que la pongamos por obra, tanto como el que la expone como los que la reciben. Y lógicamente, como hay de todo, quizás unos no la van a recibir, pero al menos nosotros, nuestro deber es y seguirá siendo de dar el mensaje. Ya el Señor se encargará de tocar los corazones en su tiempo y que dé fruto. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, a nombre del hermano pastor general Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana pastora Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general y de un servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es mi anhelo y mi deseo que esta palabra sea de bendición. Sigamos adelante, Jesucristo les ama y será, si el Señor así lo permite, el día de mañana para que estemos nuevamente acá a través de esta red social, siempre compartiendo un mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones y hasta pronto. Y también reitero, gracias por haberse conectado y estamos ahí siempre a la orden. Bendiciones en Cristo Jesús.